la segunda pregunta? ¿No? ¿Quedó claro? No, perfecto. ¿Quedó claro? Sí, sí. Bueno. Y quizás vos te refieras a los que vienen con respirador, algo de eso, porque oxígeno no hay problema, el oxígeno, tenemos nosotros salida de oxígeno siempre del lado de afuera, y los pacientes críticos de terapias que vienen, que es terapista, y esa es la pelea que tienen no con nosotros, sino entre los anestesistas y los terapistas. Ustedes tengan en cuenta que un estudio de resonancia dura más o menos 20 minutos, depende de lo que sea, pero 20 minutos fácil. Entonces son 20 minutos que van a tener que estar bolseando al paciente, ¿sí? Y los terapistas no lo quieren hacer, y los anestesistas que están siempre a 1000 no quieren bajar porque hay veces que están a 2 manos en los quirófanos o en los procedimientos, y bueno, bajar por un estudio, entonces es siempre es una pelea que hay que el paciente. Disculpe que... ¿Ustedes conocen lo que es un ombú? O las películas que es como una bolsa o un globo de color que lo aprietan cuando le ponen oxígeno manual? Claro, bueno, esto sería como un respirador de terapia, pero lo tienen que hacer a mano, tienen que conectarle el oxígeno y darle una frecuencia de bolseo, eso lo saben ellos porque no es lo mismo bolsear a un pacientito o a un neonato que si lo hace fuerte le podés explotar los pulmones, por así decirlo. Entonces, o darle mucho oxígeno, darle poco oxígeno, entonces por eso lo tiene que hacer un médico eso. El bolsear le llamamos a eso, a que agarren el ombú, el aparatito ese, y empiecen lo tienen que bolsear constantemente, lo que dura el estudio, hasta que lo suban de vuelta al respirador. Bien. Sí, eso, bueno, la gente... Claro, y eso sí o sí lo tiene que hacer un médico. O sea, un médico no lo puede hacer. No. Vos más de asistir, de pasarle el oxígeno, o inyectarle el contraste, esas cosas, o ayudar a pasar a la camilla, pero ya cuando es el tema de que te digo que es crítico y tienen que bolsearlo, no, eso lo se encargan el médico o el terapista o algún médico tiene que ser. Bien. Por eso cuando baja un paciente internado, cuando ustedes le dicen, que eso nos pasa a nosotros, muchas veces lo tiran ahí como, pasa en todos los servicios, digo, en tomografía, en todos los servicios, lo tiran ahí como una bolsa de papas al paciente, y después uno dice, bueno, y cuando sale a buscar al paciente está en la camilla sola y no está nadie. Entonces, bueno, ahí hay que tener muy en cuenta estas cuestiones. O sea, bueno, si el paciente está grave y necesita respiración, que uno lo ventile, porque el procedimiento, bueno, la pregunta es, ¿quién se queda con el paciente? No, bueno, si no baja con alguien, no se hace el estudio, es así. Porque después el riesgo es este, ¿no? Exactamente. Lo dijo él. Sí, hay que estar muy atentos a esas cosas, porque pasa, nosotros en la institución, imagínate que absorbemos pacientes del hospital, de otras clínicas que no tienen el método diagnóstico, también el sanatorio Río Negro, el policlínico, y hay veces que depende de la obra social que tienen, lo traslada o el mismo sanatorio, o si no tienen ambulancia viene un terciarizado. Y bueno, también, imagínate que ellos están y vos ves al paciente hecho bolsa, y quién se queda, no, nosotros lo traemos normal. Entonces ahí es llamar, hablar con el médico que estás a cargo, decirle la situación, el médico llamar al sanatorio o al lugar donde viene el paciente y que se lo lleven, porque no, digamos, tiene que estar sí o sí acompañado con un médico. O sea, es tremendo, profe, porque lo tienen como si fuera un objeto y están trabajando con una... Es lamentable, pero pasa. Es así, no les voy a negar eso. Bien, bueno, y con respecto al trabajo con las mujeres, o sea, ya estás vivo, así que estás bien, se te nota contenta, así que bueno, han pasado bien Acá estamos. aparte, por ejemplo, la resonancia es un servicio de embarazadas, digo yo a veces, ¿no? Porque
nosotros tenemos compañeras trabajando con nosotros en medicina nuclear, hay gente que está trabajando en tomografía, hay técnicas en tomografía o en radiología. ¿Qué pasa cuando queda embarazada? O sea, en las empresas grandes que tienen distintos resonadores y demás, generalmente la técnica embarazada va a ir a resonancia, porque ahí no hay radiaciones. Muchas veces, a veces van al laboratorio, pero la mayoría de las veces nuestras técnicas de medicina nuclear, por ejemplo, cuando se embarazan van a resonancia. Así es, sí, las compañeras que esperan tener chicos cuando están embarazadas y van a resonancia. Y eso por ahí está bueno porque aprendes otro método. Por eso es muy particular, el trabajo técnico es muy particular, que es lo que vos querés. Si vos te querés quedar en la cómoda, en tu lugar ¿cómo es que se dice? En tu lugar de confort, o salir de la zona de confort, eso depende de cada uno. ¿Sí? Es muy particular. Por eso, y cuando ustedes son papás también los dejan ahí de abrazo, profe. No, eso se quedan allá. Porque la radiación no afecta a ningún bebé. O sea, bueno, ya sabes la fisiología. No te voy a explicar la fisiología de dónde están los bebés en el hombre, pero bueno, excede la charla. Bien, bueno, ¿hay alguna otra consulta acá, hasta acá? ¿No? ¿Se entiende todo perfecto? Bárbaro. Bueno, Emi, entonces vamos a ir ya más al método. Decime, por ejemplo, si yo te digo, en radiología, la RX de tórax es nuestro caballito de batalla, nuestra imagen de exploración más hecha. En medicina nuclear, yo te puedo decir que el centrifugrama óseo y el estudio cardíaco son las exploraciones más realizadas. Ahora, en resonancia, ¿cuál es el equivalente a esas exploraciones más comunes? Los más comunes son los de osteo articular. Son las columnas cervical, la columna lumbar, la rodilla y el hombro. Bien. Esos serían los de baja complejidad. Son los tobillos. Es lo que más se pide. Y lo de alta complejidad sería cerebro, abdómenes y pelvis. Bien. Y después están los protocolos especiales, ¿verdad? ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Después digo, están los protocolos especiales o las exploraciones especiales, que es lo que dijiste al principio, que es la multiparamétrica de próstata, la tracto. Exactamente. Sí, después ya vienen estudios ya, porque vos podés tener un estudio de baja complejidad como una rodilla, pero quizás te piden una tractografía para ver el nervio ciático y el popliteo. Claro. Entonces ya entraría a la parte de neurografía, por así decirlo, ¿sí? Entonces ya después vienen los estudios especiales, las funcionales en cerebro, las tractografías, las espectroscopías, la perfusión, las multiparamétricas de próstata, la medición hepática de hierro en el hígado, las enteroresonancias, una pelvis para ver endometriosis, que también lleva una preparación. Después ya vamos a lo más puntual, a lo más específico. Eso ya cuando tienen un diagnóstico, pero ya quieren ver directamente una zona en especial, no es que están buscando el porqué de los síntomas. Generalmente cuando te piden un estudio especial es porque ya tienen un diagnóstico atrás hecho. Bien. Entonces, haciendo un esquema en la cabeza de cómo serían los pasos de un técnico en resonancia, si ingresa, lo primero que tiene que aprender es todo el tema del imán, del manejo con el imán y el interrogatorio del paciente, y después, cuando empieza a hacer exploraciones, empezaría a hacer lo que es osteoarticular. Así sería, ¿no? Sí, se empieza generalmente por lo osteoarticular, que es lo que más se pide, como dije, y lo más fácil de aprender en cierta forma. Es el interrogatorio, después conocer las bobinas y la posición, cómo se posiciona el paciente, porque tampoco podés venir a hablar al paciente que se acueste de tal manera y que la pierna le quede así o el brazo le quede así y chao y arrancamos con el no. La posición también es muy importante para hacer el estudio. Ustedes tengan en cuenta, háganle un seno paranasal o un cabo a un nene, a un niño. No lo pueden hacer oblicuo o que se esté moviendo, necesitan que esté posicionado perfectamente. Bueno, lo mismo pasa en resonancia. Necesita, por más que va a ir en una camisa con una bobina y que va a estar relajado, eso no significa que pues
estar como quiere el paciente, ¿sí? Eso es fundamental. Si llega alguna rotación en especial, que quede bien inmovilizado, ustedes tengan en cuenta que un estudio de resonancia no es como una placa que son segundos. En el estudio de resonancia están un tiempo mayor, entonces el paciente tiene que estar cómodo, la zona que vamos a estudiar tiene que estar bien fija para que no haya movimientos involuntarios, sino por ende vas a tener que repetir, y que la anatomía que vamos a estudiar quede en el centro de la bobina y en el centro del imán. Si no, vamos allá, me voy a meter en el metro, si no perdemos señal. ¿Sí? Es así, hagan de cuenta que, no sé, ustedes quieren una foto de su cabeza y su cara, y cuando hacen el primer escaneo, ustedes aparezcan hasta acá y les falta una parte. No pueden seguir el estudio así porque no van a ver lo que está más arriba. No sé si me explico. Bien, ahí sería el isocentro, ¿no? El centro de la bobina, tiene que estar coincidiendo con el centro del imán, ahí está la estructura. Sería el isocentro, ¿no? Hay unos láser, ¿no? Para alinear, también sería como tomografía, ¿no? Exactamente. Bien. Bueno, ¿querés presentarnos? Tengo una pregunta. Con el tema del tiempo, digamos, si un paciente se está haciendo un estudio que dura 30 minutos aproximadamente, y está terminando el estudio y se mueve sin querer, ¿hay que repetir ese estudio o se evalúa? Capaz que ya con los 20 minutos está bien. Bueno, hola Enzo, mucho gusto, gracias por la pregunta. Mira, el protocolo siempre van a haber secuencias, ¿sí? Secuencias, no sé si ya vieron lo que es un T1, un T2, es decir, y en distintos planos, coronal, axial, sagital. Si la secuencia dura 1 minuto 50 y se te movió al minuto 48, hay veces que va a zafar, que vas a decir, bueno, no, zafa, pero a veces que va a salir horrible. Vas a tener que repetir esa secuencia, no todo el estudio. ¿Sí? Hay veces que como técnico tenemos que mentir un poquito para que el paciente sea consciente de decir, che, mira, si vos te movés, vos tenés que repetir todo el estudio, porque a veces que vos les explicás antes de entrar qué es lo que va a pasar, qué es lo que vamos a... Y los pacientes no le terminan de decir, ¿está cómodo? ¿Necesita algo o no? Y saliste y ya lo empezás a ver por la camarita o desde fuera que empezó a rascarse la cabeza, o se te mueven, o se acomodan. Entonces, hay veces que necesitas decirle, bueno, mire, si usted se mueve, vamos a tener que repetir todo esto. Hay veces que pasa, hay veces que haces el estudio y repetís una secuencia como para decirle al médico, mira, lo repetimos, pero fíjate que no colaboró ninguna. Y vos le decís, señor, mire, se está moviendo, y hay veces que hay pacientes que te pelean y te dicen, no, yo no me estoy moviendo, vos lo estás mirando y las imágenes hablan por sí. Es como que yo te voy a sacar una foto y vos me haces así, vas a salir toda movida, ¿entendés? Entonces, bueno, cuando están así en termo, bueno, listo, le repetimos una secuencia para justificarte que vos intentaste, le repetiste y después hablas con el médico y decís, che, mira, vino este paciente, se removió, fíjate si hay que recitarlo o no, porque para mí el estudio no sirve. Y al paciente le decís, señor, mire, el estudio salió movido, quizás lo llame para repetírselo, eso va a depender del médico que informa el estudio. Y después está en el médico si lo quiere repetir o no, si le sirve el estudio, y después también está en el paciente, que vos lo llamás y a veces le dicen, no, que me lo informen tal cual está, porque yo no voy a volver a hacerlo. Bueno, listo, ya está. Queda así, pero con respecto a tu pregunta, se repite la secuencia que se movió, nada más que eso. En ese caso también varía el tema de los pacientes, porque hay veces que el paciente puede tener puede ser autista o TIC, y ahí cómo lo maneja entonces. Se tiene que hacer con el tema de la frecuencia, ¿cómo se tira? Yo te hablo de los pacientes que van en ambulatorios que no tienen ninguna dificultad para quedarse quietos. Después los pacientes que vienen con alguna patología, y bueno, eso tenés que ya valorar otra cosa. Si los pacientes, como vos decís, autistas, o los pacientes que vienen muy enfermos con mucho dolor, y directamente se les solicita bajo anestesia, porque no se van a quedar quietos o no van a aguantar el dolor, entonces directamente es bajo sedación o anestesia. Bien. Buenísimo. Sí, ustedes hacen bastante, o sea, como que la gente de resonancia está acostumbrada a trabajar con pacientes bajo anestesia. En TAC es más raro, y en medicina también es más raro.
En resonancia sí, porque son estudios que no duran segundos o pocos minutos, claro. Siempre duran un poquito más. Bien, ¿alguna duda? Sí, por eso está bueno la referencia con muchos tipos de pacientes, ¿viste? Pediátricos, aprendes la anestesia también, de cómo se maneja la anestesista, entonces vos lo tenés que asistir y eso está buenísimo, porque ahí empezás a aprender lo que es la frecuencia cardíaca, cuánto oxigena, qué medicación utilizan, para qué sirve eso, para uno tener idea de que cuando estén hablando de ciertas cosas, vos vayas entendiendo un poquito más, ¿viste? Eso enriquece mucho el conocimiento también. Bien, sí, eso es justamente lo que siempre quiero transmitir yo a los alumnos, y está bueno que lo diga a otra persona también, es no trabajar en piloto automático. Cuando uno trabaja en piloto automático, está en el horno, o sea. No. Es eso, y eso que Emi está hace muchos años en esto, bueno, yo estoy hace muchos años en lo que hago yo, y sin embargo, ese es el mensaje, no trabajar en piloto automático, yo ya esto lo sé, el manejo de taco, resonador, y no, digamos, siempre ir aprendiendo, ¿no? Bien, está buenísimo el mensaje. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que comentar? ¿Vamos bien? Perfecto. Emi, ¿querés comentar? Pregunten, chicos, aunque parezca que sea la pregunta, si no voy a preguntar una tontera, pero esa tontera es la duda de muchos que por ahí no se animan a preguntar y también afecta mucho a la rutina de cada uno, así que no tengan miedo de preguntar lo que sea, así que no hay problema con eso. Bien, total no estamos haciendo por directo de YouTube como la otra vez, así que acá pueden preguntar. En el momento, profe, en el momento que usted tiene que hacer una resonancia, ¿cómo hace? O sea, yo como voy a ser muy tonta con lo que pregunté, pero, o sea, ¿usted cómo se encuentra? ¿Qué se pone a tener en cuenta en ese momento? ¿Con cualquier paciente me estás hablando cuando hago un estudio? Claro. No, hay veces, yo te voy a explicar desde que entras te voy a hacer todo el caminito. Viene Jessica Contreras, entonces la llamás, y eso también es la empatía, ¿no? Siempre con respeto, pero tampoco sobrando y tampoco de mucha confianza. Siempre tiene que haber un equilibrio, ¿sí? Entonces yo voy a llamar, generalmente ahora te dicen que llames por nombre y después apellido, o por nombre. Entonces Jessica Contreras, te va a levantar Jessica, y hola Jessica, ¿cómo estás? Buenos días o buenas tardes. Yo soy Emilio, el técnico que te va a hacer el estudio. Acompáñame por acá, lo haces pasar. Obviamente, ahora con el tema del COVID, tuviste tos, fiebre, dolor de garganta, has estado... No, bueno, listo, perfecto, lavadito de manos y pasamos al vestidor, ¿sí? En el vestidor ya empezás, bueno, contame, le pedís el talón técnico, que ahí viene el pedido médico con los datos de ellas, y una planillita de interrogatorio, que es todo lo que le dije al principio, si tiene cirugía, si tiene marcapasos, algo que tienen que llenar. Te fijas eso, que esté todo ok, y ahí empezás a encargar. Bueno, contame un poquito, Jessica, por qué te solicitan el estudio. Y a vos te pidieron la rodilla, por ejemplo, bueno, ¿y qué te pasó en la rodilla? Contame. Hay pacientes que te cuentan, bueno, esto pasó cuando yo tenía 10 años, entonces ahí tenés que empezar como a agilizar un poquito. Y hay otros que te dicen, no se me duele, y tenés que enfocar un poquito más. Pero lo que veo con el interrogatorio es que vos, bueno, mira, si vos ves que el paciente no tenés que sacarle contigo de buzón, lo que tenés que preguntar es lo siguiente. ¿Te golpeaste, te torciste? Me torcí. Bien, ¿recordás si es para afuera o para adentro donde te torciste? No me acuerdo. ¿Dónde te duele? ¿Acá adentro? O sea, ¿en el lado del costado de adentro o del costado de afuera? Porque también lo tenés que ver, hay pacientes que hay términos anatómicos que te entienden, términos médicos, y hay otros que no podés empezar a hablarle formal porque no te van a entender nada. Entonces, te doy el costadito de adentro, el costadito de afuera, no, el costadito de afuera. Entonces eso ya te da un indicio que el esguince o cuando se torció fue hacia afuera. ¿Sí? Me explico. Bueno, entonces vos ya te tenés que focalizar de que tenés que ir a ver la imagen más allá de todo, pero buscar en el lado de afuera de la rodilla a ver si hay algo. Bien. ¿Qué se ve en la rodilla prácticamente? Y siempre hay lesiones meniscales y ligamentarias. ¿Sí? Las ligamentarias son el mayor porcentaje y por ahí los meniscales no tanto. Entonces, bueno, vamos a la parte ligamentaria. ¿Qué tenemos que preguntar? Bien, cuando vos caminas, ¿sentís que las rodillas se te aflojan? No. Bueno, ¿sentís que se te traba, te hace ruido, te pincha?
¿Se te inflama? Sí, bueno, ahí estamos hablando de síndrome meniscal. Eso puede llegar a ser un hijo. Bueno, ¿estás operada? ¿No estás operada? No, no estoy operada. Bien, perfecto. ¿Y hace cuánto fue esto? Hace tanto tiempo, listo. Con ese interrogatorio ya está. Se cambia el paciente, ingresa el resonado, marcamos bien la anatomía, ponemos la bobina, le explicamos, bueno, mira, vamos a hacer el estudio más o menos dura 15 minutos, yo te voy a pedir que estés relajada, pero bien quietita, ¿sí? Te dejas unos protectores auditivos y una perilla en la mano, ¿sí? La perilla en la mano es para llamar si necesitas algo, si estás incómodo, si no aguantás, si tenés frío, si tenés calor, lo que sea, ¿sí? Con eso vos me llamas. Entonces una vez que la acomodas, ya salís afuera y empezás a hacer el estudio. Ese es el caminito que vos tenés que hacer hasta que te sentás a realizar el estudio. Gracias, profe. Bien. Algo que quieran preguntar, si Noemi, ¿querés compartirnos algunas imágenes que has preparado? Mostrarnos ahí sí los protocolos. Sí, sí. Bien. Dale. Bueno, traté de rescatar, como no estoy yendo al trabajo, traté de rescatar con lo que tenía acá, después se me rompió la compu, el display, así que bueno, traté de hacerlo lo más prolijo posible y fue un poquito improvisado, pero bueno, ahora los voy a compartir, voy a ir más o menos paso a paso para que ustedes vayan bien y cualquier cosita me van parando o me van preguntando, ¿sí? Sí, es una charla esta relajada, así que le dije, no te quiero robar más tiempo, ya le robé bastante tiempo con la jornada que gentilmente ahí nos colaboró, así que... ¿Ahí lo ven? Todavía no. No. No fui. Bueno, un segundito entonces, cancelar. Tenés que poner Maxi, presentar ahora. Sí. ¿Y tu pantalla completa o una ventana? Toda tu pantalla. Presentar ahora toda tu pantalla. Bien. Ahí fíjate. Y ahí, si minimizás. Ahí. ¿Ahí se ve? No. Sí, ahí se ve. Ahí se ve. Ah, bueno. Bien, perfecto. Bueno, una pregunta. Ahí está. Recién. Una pregunta que me surgió, que me pareció bueno consultarla a ustedes para hacerlo un poquito más interactivo, que participen, porque bueno. Yo quiero que se lleven algo de todo esto. Que me digan ustedes, o alguien de ustedes, qué es ser un buen técnico para ustedes. Y que sea flexible en todo sentido, tener autocrítica, que sea constantemente esté en aprendizaje, que escuche, va agarrado a muchísimas cosas. Exactamente, es un conjunto de varias cosas. Yo creo que... Tener empatía. Exactamente. Tener empatía con los pacientes y también ser compañero, ser buen compañero. Exactamente. Muy bien, es un conjunto de todo eso lo que ustedes están diciendo, ¿sí? Que uno sea un chico 10 cuando esté estudiando y que se saque todo 10 y la tenga clara, eso no te va a garantizar que a la hora de que cuando vos tenés que implementar todo eso a la práctica, lo hagas bien, ¿sí? Me ha pasado con un par de compañeros cuando empezamos a hacer prácticas que no querían ir al quirófano o no querían hacer pediátricos porque había que trabajar entre comillas, por así decirlo, ¿sí? Entonces, todo eso que ustedes dijeron, la empatía, el capacitarse, el estudiar, el decir esto no lo sé pero lo voy a averiguar, el compromiso, la responsabilidad, el ser buen compañero, esas cosas hace que uno sea un buen profesional, ¿sí? La empatía, a veces que uno tiene un cierto carácter, pero bueno, el trabajo, si vos realmente amás o te gusta lo que haces, vas a tener que cambiar ciertas cosas, ¿sí? Hay pacientes que vas a tener ganas de matarlo, pero bueno, vas a tener que con términos hacerlo entender de que tenés que ponerle un freno, por eso siempre hay que tener un equilibrio en todo eso, ¿sí? Hay pacientes que te van a entender, vas a atender profesionales también, vas a atender colegas y vas a atender gente muy humilde que no tiene idea de la vida y bueno, vas a tener que empatizar con esa persona, explicarle lo que vas a hacer, llevarle tranquilidad y
y para que se pueda realizar el estudio, porque muchas veces en resonancia, algo que no dije, es que hay pacientes claustrofóbicos también, entonces tenés que tener muchísimos pacientes. A mí lo que me sirve siempre serían dos cosas. Primero, siempre pienso que cómo me gustaría que me atiendan a mí cuando voy, porque uno también, a la vez que es profesional, es paciente también. Entonces, cómo me gustaría y que me atiendan al horario que me dicen, que sean amables, que me expliquen con esas cosas, y si no, cuando te tocan otras personas mayores o señores, qué sé yo, pensar que puede ser tu mamá, tu papá, tu tía, tu hermano, tu hermanito, tu señora, el que tiene hijos. Entonces, de esa manera vas a bajar un cambio y decir, bueno, tengo que tener paciencia porque puede ser mejor. Siempre vas a tener un familiar así que esta se parece a mi tía, como el carácter que tiene, o se parece a mi mamá, o esta se parece a mi esposa de cómo me habla. Entonces, siempre tener esa empatía, y eso funciona por lo menos para mí como para bajar un cambio y respirar hondo y tratar con esa persona. Así que, bueno, está buena la interacción y espero que les haya servido esta pregunta. Sí, está buena, es muy buena. Sí, aparte, el otro mensaje que vos dijiste, yo me recibí en diciembre y en enero estaba trabajando, y así fue hace varios años, y a mí me pasó algo similar. Y siempre el mismo verso que escuchamos de los mala onda, digo yo, no hay trabajo, hay muchos técnicos, somos muchos, hay un montón, no hay trabajo, si no tenés contacto, si no... Y bueno, vos también, como yo, nosotros no tuvimos contacto, no tenemos conocido de, no soy papá de, hijo de, nada, y sin embargo estamos trabajando, y yo creo que lo que le llevó a Emilio a trabajar desde que se recibió hasta ahora es esto que queremos transmitirle, ¿no? Del siempre superarse, si yo no sé lo averiguo, de hacer un poquito más de lo justo y necesario, es decir, no siento que me van a explotar siempre, sino que, bueno, nadie quiere quirófano, yo voy a quirófano, nadie quiere ir, bueno, yo hago terapia y voy aprendiendo. Y así él incluso llegó, es jefe de un servicio ahora, y porque él nunca lo dice porque es muy humilde, así que lo digo yo, pero para que vean que esto se puede, pero es con esa actitud, como yo les dije la otra vez en una clase, ¿no? El conocimiento suma y demás, pero lo que multiplica es la actitud, lo que va a llevar a uno a trabajar, a ser un buen técnico, como decía ahí la pregunta, es la actitud que tengamos, ese ponerse en el lugar del otro, más que el conocimiento científico, que obviamente que es importante, ¿no? Chicos, siempre es el equilibrio, como digo. No, tampoco hay que ir con el reglamento abajo del brazo, de que no me corresponde, esto no, porque siempre dije, por lo menos donde yo trabajo, el dueño de todo nos va a ver, interactuamos, nos preguntan, hay veces que nos gritamos, hay veces que nos reímos, entonces tanto nosotros como dependemos de él, que nos da trabajo, él también depende de nosotros para tener una buena atención, unos buenos estudios y que los pacientes elijan dónde ir a hacerse los estudios. ¿Sí? Esto no estoy pasando archivo ni nada, solamente comento la relación que yo tengo, y muchas veces me ha pasado en situaciones personales de que él me ha dado una mano tremenda. Mi papá tuvo una ACV, gracias a Dios, por eso siempre digo, con el conocimiento que uno tiene que tener la importancia, cuando me llamó lo llevé enseguida a la fundación y pasa, siendo compañero, no lo subí a la terapia para ponerle anticoagulante, y bueno, no me quedó otra que llamarlo, molestarlo a él, y bueno, me dio una mano terrible para que lo atiendan a mi papá y le coloquen esa medicación y para que no quede con secuelas. Y esto no lo hace solamente porque es familiar mío. El dueño, que no te vea que trates mal a un paciente, que no te veas que no hagas un poquito más, por ejemplo, viene un paciente de lejos, sin obra social, que viene por el hospital, y viene con un tumor. Me pasó una vez que viene un chico solo, con un tumor en la pierna que no había entrado el dolor, se acerca justo al servicio y me pregunta qué había pasado. Después de esto, el chico ya lo habíamos sacado, ya habíamos llamado nosotros a la guardia para que vengan un médico y un enfermero a verlo, si le pueden colocar algún calmante, porque el chico por ahí no da más, y por la patología que él tenía y no traía ningún estudio previo, le íbamos a hacer una tomografía y una placa. Nosotros tenemos todas esas libertades, no es que él te dice, bueno, si no tiene obra social no se la haga. No, él le importa que se vaya el paciente con un diagnóstico y que lo atendamos bien. Entonces, cuando me vino a ver, me dice, ¿qué le pasó? No, ¿y llamaste a la guardia para que le vengan a poner algo al paciente? Sí, ya lo llamé, listo. O sea, que no te vea que no estás haciendo algo un poquito más por el paciente, porque ahí sí te pega una buena retada. Entonces, trabajar con esa
está buenísimo. Sí, de hecho nosotros también, paciente que viene de lejos, de Chosmalal o de donde fuera, y llegó 1 hora tarde, media hora tarde, que no se entere que nosotros decimos no, porque llegó media hora tarde, entonces nos vamos porque ya es nuestro horario, porque así como de una mano, a mí cuando me pasó esto de la vesícula también, yo me interné un domingo, me operaron el lunes, y es porque trabajo ahí, y bueno, se movieron algunos hilos, y entonces, pero así como te da esta mano, también que no se entere que uno rechaza a un paciente porque se tiene que ir. O sea, si uno tiene que quedarse media hora más, se tiene que quedar media hora más, 1 hora más se tiene que quedar un paciente que, porque lo que prima no es cobre el estudio, porque no le va a incrementar la billetera una cámara gamma más o menos o una resonancia más. Lo que es el paciente, es decir, ese paciente vino de lejos, por ahí se lo rompió el colectivo y uno, bueno, porque son las 2, yo me voy. Bueno, eso tampoco se permite. Y eso también hace un buen técnico, uno va formando tiene un carácter ahí profesional. Sí, y hacer un paréntesis para también ser equitativo es que hay veces que terminas media hora antes, no hay ningún paciente y también te puedes ir, no es que te tenés que quedar a cumplir el horario, hasta esa libertad te da. O sea, siempre no pasando el abuso, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios trabajamos en una institución muy buena. Así que bueno, ya me fui por las ramas. Acá preparé un par de imágenes, un par de filminas para mostrarles cómo fue evolucionando la resonancia y con qué equipos empecé a trabajar yo. Justamente empecé a trabajar con un equipo abierto, un Magneton C, es un equipo de bajo campo. Todos los equipos de resonancia de 1 Tesla hacia abajo o menores a 1 Tesla se consideran equipos de bajo campo. Y todos los de 1 Tesla hacia arriba se consideran equipos de alto campo. Los de alto campo son equipos cerrados y los de bajo campo son equipos abiertos, ¿sí? Estos equipos abiertos se fabricaron más que nada por los pacientes claustrofóbicos, ¿sí? O por ahí los pediátricos también, y sirven para hacer básicamente todo lo que es osteoarticular y poder llegar a hacer como un equipo o un estudio de alta complejidad, un cerebro o una colangioresonancia, ¿sí? Pero básicamente con estos estudios podemos hacer lo que es osteoarticular, ¿sí? Y acá alguien se anima a decir qué región anatómica es la que estamos viendo. Es lumbar. Es una región. Muy bien. ¿Y ustedes vieron lo que es un T1, un T2 o un STIL? Sí, estamos en eso. Ahí ayer estuvimos hablando un poco. Sí. Sí. Bueno, a ver, ¿quién se va a animar a decir cuál de estas 3 secuencias es un T2? No están en el orden. La tercera imagen. No están en el mismo orden. Ojo, no están en el mismo orden. Es un T2. ¿La primera o dos? No, la tercera, vale. Sí, capaz tengo mal entendido el concepto porque se ve más blanco ahí el líquido, ¿puede ser? Sí, igual la tercera imagen. El que adivine son 3 más en el examen, ahí Maxi se los va a dar. 3 puntos, me parece mucho. Me lo pongo la primera yo. Entonces está entre esta imagen y esta imagen, ¿verdad? T1 dijiste vos, recuerden que... No, ¿y cuál se hablaste en T2, perdón? T2. Ah, T2, porque, ojo, T2, dicho especial, ¿recuerdan? Bueno, vamos a repasar un poquito, ¿sí? En el T2, el líquido, la grasa se ve hiperintenso, o sea que brilla. Todo lo que tenga agua y que esté hidratado brilla, los discos, ¿sí? Entonces, acá tenemos el líquido cefalorraquídeo, tenemos el cono medular, las raíces, esto es un líquido de grasa, y acá también tenemos los discos que brillan, el líquido cefalorraquídeo que brilla, y acá la grasa, ¿qué pasa? Sería ¿Cómo se ve? Isointensa, no se ve hiperintensa, ¿no? Se ve más gris. Sí, por ahí la calidad, pero es más tirando a hipointensa. Entonces, ¿cuál de las dos secuencias o imágenes
es T2 para ustedes? ¿Esta, la primera, o esta, la tercera? La primera. Muy bien. ¿Quién contestó primero y se ganó los 3 puntos? Todos a la final, todos a la final. Bueno, reparten los 3 puntos con todos. Bueno, Santiago dice. esta, la primera imagen es un T2, ¿sí? Esta secuencia que ustedes ven acá es un STIR. ¿Cuál es la diferencia? Es que esta tiene saturación grasa. Por eso la grasa acá brilla y acá se ve más hipointensa, Claro, ¿sí? suprime la Y grasa. esto del medio es un T1. ¿Bien? Bien. Exactamente. Fíjense que en el T1 se ve el disco Bueno, de una intensidad similar. pasamos a la... No, digo que Claro, donde tiene un poquito también de... parecido, ¿verdad? Claro, donde tiene una mezcla entre grasa y agua es una intensidad de señal ISO intensa. Vos fíjate que cuando es grasa o tejido adiposo brilla, así como acá. Perfecto. En el T1, ¿no? Bien, bueno, ¿quedó claro entonces? Está, con eso ya pueden retirar el final, tranquilo. Sí, Perfecto. Bueno, este también es un equipo, ya pasamos a los de alto campo, es un equipo Avanto, este está en clínica de imágenes, yo trabajé con un Essensa, que es, sería de los autos, sería el base el que yo trabajé, y esto ya sería el full, ¿sí? Este es un equipo de 1.5, tiene un poco más de disminución de ruido, es un poquito más largo, mide más o menos 2,5 metros, se pueden obtener imágenes de todo el cuerpo, tiene una facilidad de uso, y fíjense la diferencia de las imágenes con respecto a la anterior. Bien, Menos ruido. si ya adivinaron en el anterior, acá pueden adivinar tranquilamente cuál es el T2. El último. La tercera. Sí. Perfecto, muy bien chicos. Tenemos T2, T1 y STIR o T2 con FATSAT. También a esta secuencia se le puede aplicar la saturación grasa y te va a salir de esta manera. ¿Bien? Claro, esa es secuencia. Y ya vamos a... Ah, bien. Pero bien. Perdón, bueno, es Bueno, el FATSAT. Explícalo el FATSAT, así lo aprenden todos, lo aprendemos todos. El FATSAT es como una herramienta, si se puede decir, que vos podés colocarle a las secuencias, ¿sí? Porque hay veces que vienen, por ejemplo, con un bulto y puede ser un lipoma, ¿sí? Un lipoma es como una bola de grasa, ¿no? Entonces, hay veces que para evitar el contraste, si vos le haces un T1 y un T2 y se va a ver de esta intensidad el lipoma, vas a ver una bola grande que la ves a la vista y vos decís, ¿será un tumor o será un lipoma? Bueno, entonces antes lo hablas con el médico y el médico te va a decir, a ver, tirarle un T2 con FATSAT o un STIR, y vos lo vas a tirar y vas a ver que te va a suprimir toda la grasa. Entonces te va a decir, no, esto es un lipoma, que a la China no le pongas contraste. Entonces, de esa manera ya le evitas el contraste al paciente y le evitas que los riñones trabajen de más y le evitas una reacción adversa, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces la secuencia FATSAT se la puede aplicar tanto al T1 como al T2 para suprimir la grasa, ¿sí? ¿Quedó claro, chicos, no? Ahí levantaron el pulgar. Hablen. Ah, no, está bien. Sí, yo lo vi, quedó claro. La pantalla. Bueno, y ya llegamos al el resonador Skyra de 3 telas con el que yo trabajo. Vieron que el equipo anterior tenía 2,5 metros que medía el diámetro, perdón, el largo del tubo. Bueno, este mide 1,40, ¿sí? Acá lo dejé en blanco y no se ve, pero mide 1,40 y
el diámetro que tiene el tubo es de 70 centímetros, es súper grande, no tenés la sensación de que es súper cómodo. Y bueno, se instaló en el COI porque estamos trabajando en conjunto con radioterapia y el PET-CT para fusionar las imágenes. Y bueno, como dice en el último ítem, tiene aplicaciones y tecnología de primera línea para la rutina clínica y la ¿sí? Y esta la sacan de taquito. ¿Cuál es el T1 sería acá? ¿La primera? La primera. Perfecto, chicos, muy bien. Y esta es la evolución de las imágenes, cómo a medida que fueron mejorando los imágenes, los resonadores, cómo fue mejorando la calidad de las imágenes también, ¿no? La resolución, por así decirlo. Bueno, a ver, estas son las bobinas que utilizamos, son las bobinas o antenas que utilizamos. Cada región del cuerpo tiene su bobina o antena. En este caso vemos la que utilizamos para cerebro, esta es la que utilizamos para cervical, cuello, o cuando piden cerebro y cuello, o macizo facial y cuello, ¿sí? Viene una bobina incorporada similar a esta. Tengo una preguntita yo, que ayer me preguntaron y no sabía. Esto, una de las bobinas, que está bueno que lo repasemos, pero ese 32 ¿a qué corresponde? 32, 16, eso si nos explicás un poco. Son la cantidad de canales que tenés, de 32 canales, 16 canales. O sea, mientras más canales tiene la bobina, tenés vas a obtener más señal, más información, ¿sí? Es por eso que hay veces que vas a ver de 32 canales, 16 canales, 8 canales, 4 canales. Pero mientras más canales tiene la bobina, vas a obtener más señal, más información, y por ende las secuencias van a ser muchísimo mejor. Gracias. ¿Hasta cuántos canales hay? Y por ejemplo, esta bobina de acá nosotros tenemos de 32 y hay una de 64. Y eso va a acompañar también en la intensidad que vos tengas del campo, ¿sí? Imagínate que ahora creo que hicieron un equipo de 7 Tesla que es para investigación, entonces desconozco las bobinas como son, pero si uno de 3 tenés hasta 64 canales, no me quiero imaginar de cuántas serán las bobinas de un equipo de 7 Tesla. ¿Las bobinas se usan sí o sí en todos los estudios? Digamos, no hay estudio que no se haga sin bobina. No, porque acordate que la antena le emite el pulso de radiofrecuencia y es el que recibe la señal después, ¿sí? Así que sin antena no podés realizar el estudio. Muchas veces los pacientes te dicen, ¿es necesario que me pongas eso en la cabeza? Y sí. No se lo pongo porque yo soy jodido y digo, no, quiero que le den miedo y le voy a poner esto en la cabeza. Es necesario hacer el estudio así. Bueno, como acá dije, cerebro, para hacer cerebro, macizo facial de cuello, angio de cerebro y vasos de cuello, y esta es la de hombro, ¿sí? Esta es la bobina de hombro. Estas son las bobinas flexibles, las bodies, las que van en el cuerpo. Estas se utilizan para hacer tórax, abdomen, pelvis, si vas a hacer un muslo, un brazo, ¿sí? Tenés de distintos tamaños, me quedó cortada y distintos canales. Esta es de 30, ¿sí? Esta es la body de 30, es la que más utilizamos porque tiene salen muy bien los estudios con esto, tiene muchos más canales como les dije. Esta es la otra body que es de 18 canales, ¿bien? No quiere decir que hacer un estudio con esta no sirve, ¿no? Pero bueno, mientras más canales tenga, más información y más señal vas a tener, por ende más resolución, ¿sí? Y estas bobinas flex, las flex large, son de 4 canales. Se utilizan para hacer algún codo. Si no tenés bobinas para muñeca, puedes hacer una muñeca, un tobillo. Y estas son las microbobinas, ¿sí? Nosotros tenemos la de diámetro de 7 centímetros, que sería esta de acá. Estas también son de 4 canales, ¿sí? Estas sirven para ir a lesiones muy pequeñas en alguna región anatómica del cuerpo que
que quieras ver, con un FOB chiquito, con un FOB de lectura chiquito y con una alta resolución. Esta es la bobina de rodilla y esta es la bobina para hacer mano y muñeca. Bueno, estudios que se pueden hacer de todo: columna completa, ¿sí? Hombros, esto es un axial de hombros, un coronal, un sagital. Se pueden hacer estudios a pacientes embarazadas, ¿sí? Se pueden hacer brazos, se pueden hacer muslos, se pueden hacer piernas, ¿sí? Se pueden hacer infinitos estudios. ¿Puedo hacer una consulta? Perdón. No hay problema. En este caso de las embarazadas, ¿hay alguna semana en especial donde se puede revisar o alguna contraindicación y eso? Mira, todos los artículos te dicen que no hay riesgo de ser embarazada, pero nosotros siempre tenemos que ver el costo-beneficio del estudio. Generalmente recomiendan hacer los estudios después del tercer mes, entre el tercer y cuarto mes de embarazo, porque ya no tenés tanta proliferación celular, ya el está desarrollado. En cambio, a partir de la quinta semana hacia adelante tenés mucha proliferación celular, donde le van creciendo la cabecita, la nariz, las manitos, los miembros,